aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y pongas por obra todo lo que en él está escrito, y hagas prosperar tu camino. Entonces, ¿quién hace prosperar el camino? Usted mismo. Y que todo te salga bien. Eso se lo dijo Dios a Josué. A Josué. No fue ningún profeta, no fue uno de los apóstoles, no, fue Dios diciéndole a Josué. Entonces la invitación principal de Dios es a que cada día meditemos, reflexionemos en su palabra. Porque algunas veces leemos los capítulos y los versículos así muy rápido. Inclusive no lo sabemos muchas veces de memoria, pero hay que reflexionar hasta con palabras. Dentro de todo el versículo siempre hay unas palabras clave. Entonces uno tiene que reflexionarla. Mira lo que dice Dios. No solamente lo que tenemos que hacer, sino cómo, el detalle. Y fíjense, hermano, yo para la gloria de Dios, pues digo que Dios me ha revelado muchas cosas. Y hoy es un domingo de revelación. Hoy es un domingo de revelación. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno observa que Abraham empezó a diezmar y fue por revelación. ¿Quién le dijo a Caín y a Abel que le llevaran ofrendas a Dios allá empezando el libro de Génesis? Eso fue por revelación. Y yo le doy gracias a Dios que mi esposa y yo y todos nos convertimos hace 17 años, como ella dice. Pero yo tenía para ese momento 15 años practicando el principio del diezmo. Y yo no conocía a nadie cristiano evangélico. Nosotros asistíamos a una iglesia católica. En la iglesia católica no se habla ni de diezmo, ni de primicia, ni de ofrenda. Solo que uno da algo, una limosna ahí por caridad. Lo que le queda, un bolivito, un billetico, cualquier cosa, eso da. En la iglesia cristiana evangélica se enseña y se habla de diezmo, primicia y de ofrenda. Pero Dios puso en mi corazón que el diezmo era sagrado. Y yo le digo a mi esposa, mami, lo que dice la Biblia del diezmo, eso es sagrado y eso es de Dios. Y lo empezamos a llevar. A la iglesia católica llevábamos el diezmo. A los 7 años yo leo lo de las primicias y le digo, mami, así como es sagrado el diezmo, así mismo es sagrado las primicias. Hay que llevarle las primicias a Dios. Y llevábamos las primicias a la iglesia católica, donde no se habla de eso. Entonces yo digo, y le doy gracias a Dios, que a mí me lo mostró por revelación. Y yo era en ese momento oficial del ejército, y tenía un sargento que trabajaba conmigo, y él era copastor en una iglesia. Y me dice, mire, y usted entrega diezmo y primicia, ¿y cuánto nos cuesta eso a nosotros en la iglesia evangélica? Entonces uno ve que la gente conoce, pero no obedece. Y la bendición no es por conocimiento, la bendición es por obediencia. Es por obediencia. Y fíjense algo, y ahorita vamos a hacer una primera oración de rompimiento. ¿Por qué? Porque yo empecé a dar conferencias de principios de economía y finanzas en el año 2004. Porque en este libro, Dios en la gerencia de los negocios, que se escribió en el año 2013, está el testimonio de lo que Dios hizo en Banfoande del 2000 al 2006. Pero como lo que Dios hizo en Banfoande fue tan impresionante, en el primer año ya era impresionante. A mí me invitaron ya en el 2002, me invitaron a una iglesia en Maracay a que diera el testimonio porque había un banco que diezmaba. Me invitaron a Maracay, pero yo sencillamente fui a decir que diezmábamos y que yo tenía un tiempo diezmando, solo eso. Pero en el 2004, pues Dios me permitió montar ya unos principios, porque ya yo estaba rodeado de hermanos cristianos. Y lo que yo hablaba, ellos me decían, eso está en la Biblia. Y yo seguía hablando, eso está en la Biblia. O sea, yo hacía cosas que yo no sabía que estaban en la Biblia.
Entonces, bueno, ellos fuimos montando. Mire, hicimos esto, hicimos el otro. Cosas que sabía que estaban en la Biblia, pero había otras que yo no sabía que estaban en la Biblia. Entonces doy conferencia 2004, 2007, 2008. ¿Cuál fue mi primera impresión? Yo voy a Puerto Ordaz, Estado Bolívar, y doy una conferencia en el 2004, después regreso en el 2005 y voy en el 2007. Y yo veía a la gente de negocio, a los empresarios que habían ido en el 2004, habían ido en el 2005 y los veía en el 2007 y yo decía, ¿estos están igual o peor? Y entonces yo decía, ¿por qué sucede eso? No sabía. Después, hace 2 años, voy a un congreso de una iglesia y se me acerca un hermano empresario y me dice, hermano, le doy gracias a Dios por su vida y por el libro, porque yo leí su libro y me fue revelado el principio del diezmo. Tiene 15 años de cristiano, leyó el libro y le fue revelado el principio del diezmo. Ay, aquí hay entonces una cosa que está como oculta. Y después yo voy el año 2016, voy a San Carlos a una iglesia y cuando llego me dicen, la hija del pastor le tiene que dar un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La hija del pastor es casada, tienen 2 negocios. Un negocio era de venta de comida rápida, perro calientes, hamburguesas. Y ella dice, yo tenía su libro hacía como 1 año, pero lo tenía en la biblioteca. Como yo supe que usted venía, fui a leer el libro. Y hice una lista de todas las cosas que dice el libro que deberíamos hacer. Y el negocio de venta de comida rápida yo lo iba a cerrar porque solo vendía 20,000 bolívares diarios. Y eso era muy poquito. Practicamos los principios y a la semana, a los 10 días, comenzamos a vender 150,000 bolívares diarios. Y no cerramos el negocio, pasó a ser el mejor negocio. ¿Y quién lo está diciendo? La hija del apóstol. Y yo digo, ¿y será que lo que está en este libro no salió de este? Salió de este. Ahora, la hija del apóstol no conocía esos principios. Sí los conocía. ¿Dónde está la diferencia? En que no los practicaba. Después, voy ahora en enero, vamos a dar un taller para pareja. Gracias a Dios, mi esposo y yo ahora damos talleres para pareja. Y me quedo el domingo para predicar en la iglesia. Y yo hablo de todos estos principios de economía y finanzas y de la obediencia. Y era una iglesia de esas que es muy tradicionalista, en Achaguas de Apure, que han sido muy tradicionalistas. Y cuando termino, pasa la mamá del apóstol, 83 años la señora, 55 años evangelizando. Y la señora dice, delante de todos tengo que pedirle perdón a Dios porque yo he sido desobediente y no cumplo con los diezmos. Y por eso es que me la paso limpia. Yo digo, gloria a Dios. Un aplauso a Dios, que Dios es fiel. Entonces, hermano, fíjense. Claro, ya yo en enero del 2016, cuando me lo dijo el empresario que tenía 15 años, yo digo, Dios me mostró. ¿Y dónde está la clave de lo que ocurre? Que Dios a la gente que anda en desobediente le manda espíritu de estupor. Romanos 11, 7 y 8. Vamos a leer acá lo del espíritu de estupor. Fíjense lo que dice Romanos 11, 7 y 8. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes lo han alcanzado? Los escogidos. Entonces usted tiene que declarar, Señor, yo soy
un escogido. Usted tiene, yo cuando leo la palabra, yo la agarro para mí. Cuando él dice, eres bendecido, ese soy yo. Tienes que entrar a la tierra prometida, ese soy yo. Así lo tiene que decir usted. ¿Quién es escogido? Usted. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Quién les dio espíritu de estupor? Dios. Ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Entonces Dios me mostraba que lo que ocurre es que a la mayoría de las personas nos bloquea el espíritu de estupor. Pero mi esposa y yo, detallando la palabra como les dije, yo digo, ¿quién envió el espíritu de estupor? Dios. Entonces yo algunas veces decía, en el nombre de Jesús reprendo al espíritu de estupor, lo ato y lo anulo y tal. Pero ahora decimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por favor, quítale el espíritu de estupor a toda esta gente. Le pedimos a Dios que lo quite. Entonces, hermano, tenemos que renunciar a ese espíritu. Ahí mismo donde está usted sentado, por favor levanten su mano. Y vamos a renunciar al espíritu de estupor y a pedirle a Dios que lo quite de nuestras vidas y de su familia. Repitan conmigo, por favor. Dios Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te pido que alejes de mi vida el espíritu de estupor. Ojos con los que no veía y oídos con los que no oía. Renuncio al espíritu de estupor y declaro que a partir de hoy tendré ojos para ver y oídos para oír lo que Dios quiere que yo vea y yo escuche. Para liberación mía, bendición mía, de mi matrimonio, mi familia, mis negocios, todo lo que pise y todo lo que toque, la gloria y la honra será para ti. En el nombre de Jesús, amén. A partir de hoy, todos somos libres de la opresión del espíritu de estupor. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Ahora, hermanos, fíjense algo, les digo. ¿Es fácil obedecer la palabra, lo que yo les estoy diciendo? Yo creo que no. Porque siempre ha habido, hay y habrá una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces, ¿quién quiere obedecer? El espíritu. ¿Y quién no quiere obedecer? La carne. Entonces es una lucha. Por eso es que uno tiene que buscar más intimidad con Dios, oración, ayuno. ¿Para qué? Para que prevalezca el espíritu. Y el espíritu someta la carne. Yo le dije, nosotros diezmamos desde hace 15 años, pero el primer día que yo se lo dije a mi esposa, ¿usted creen que eso fue así? Lanzaron flores y todo. No, hermano. Me dijeron cosas feas, de loco y de todo para acá. Y esa gente en la iglesia que trabaje, deja esa gente floja que trabajen, ¿cómo le está llevando los reales para allá? Entonces es una lucha entre el espíritu y la carne. Pero con el favor de Dios va a prevalecer el espíritu. Y nosotros vamos a vivir, nos vamos a gozar. La palabra es gozarse. Gozarse es hasta más que alegría. Quizás usted no se ría y está gozoso. No necesita reírse, pero está gozoso. Quizás la mirada suya puede ser una mirada de gozo. Y con el favor de Dios,
eso va a aumentar en la vida de cada uno de ustedes. El gozo. Pero va a ser producto de la obediencia, viviendo las bendiciones y disfrutando la fidelidad de Dios. Es impresionante, es impresionante. Y fíjense algo, yo le doy gracias a Dios. ¿Qué tiempo tiene la iglesia? ¿Cuántos años? ¿Desde cuándo celebran las primicias? Siempre. Ustedes son unos bendecidos. Pero la mayoría de las iglesias en Venezuela, las que celebran fiesta de las primicias, lo están haciendo desde hace 5 años para acá. 3 años, 2 años. Cada día, gracias a Dios, se incrementan otras. Pero, ¿por qué? Porque hace 30 años nadie hablaba en las iglesias de diezmo, de primicia, de ofrenda. Bueno, porque a los pastores no le convenía, porque la gente que se le iba a ir. Gracias a Dios, eso ha cambiado y en la mayoría de las iglesias se habla de diezmo, ofrenda de primicia y de prosperidad. Pero también fue que hubo un tiempo donde hay gente que predicaba de la prosperidad, pero era para beneficiarse, para motivar a la gente para que hiciera ofrendas grandes. ¿Ves? Gracias a Dios eso también ya pasó, en su mayoría ya pasó. ¿Ah? Y entonces nosotros sabemos que Dios desea bendecirnos de manera integral. Y lo que Dios me ha mostrado a mí, yo lo llamo, es lo que Dios me ha mostrado, prosperidad integral. Prosperidad integral, pónganla por favor la primera lámina. En la prosperidad integral que Dios me ha mostrado y que viene sobre Venezuela, lo más importante para Dios y para cada uno de nosotros es la salvación. Entonces, el evangelio principalmente es un evangelio de salvación. Pero la misma palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, las añadiduras de Dios son muchas. La primera gran bendición de Dios es la salvación. ¿Qué dice la palabra? Los que crean en el Señor Jesús serán salvos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y lo levantó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la palabra dice que si uno cree en nuestro Señor Jesucristo y lo confiesa, será salvo. También dice la palabra, los que perseveren hasta el final serán salvos. Algunas personas dicen que salvo siempre salvo, ¿no? Hay unos que pero la palabra dice, el que deliberadamente peca, deliberadamente se condena. Y dice que si el pecador, aquel que se arrepintiere, será salvo. Entonces, hermano, hay que pedirle a Dios que nos dé todos los días la capacidad para tener una actitud del agrado de Dios. Y el día que cometamos algún error, alguna falla que no es el agrado de Dios, ese día tener la voluntad para el arrepentimiento. Y Dios siempre en su misericordia nos perdonará, siempre. Entonces fíjense, lo que viene sobre Venezuela, y es lo que Dios me muestra, prosperidad integral. Primero que nada seremos salvos. Pero Dios quiere que nosotros seamos sanos. Y la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, se llevó todas nuestras enfermedades. Y también dice que cuando haya algún enfermo, los ancianos impongan las manos en el nombre de Jesús y serán sanos. O sea que esa es una bendición adicional que Dios nos da, la salud, la curación, la sanidad. Otro es que Dios quiere que nosotros seamos libres y vivamos en paz. Libres y vivamos en paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, en Oseas 4:6. Pero también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién nos va a hacer libre? La verdad. La palabra dice, ¿quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que buscar aprender de Dios y aprender de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y vamos a ser salvos, sanos y libres y a vivir en paz.
Inclusive nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Porque el mundo, la paz que nosotros entendemos, la humana, la de la carne, es que si no hay pelea, no hay conflicto, no hay tribulación, yo estoy en paz. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos quiso decir? Que la paz que Él da es la paz espiritual. Que aún en medio de tribulación, de conflictos y peleas y eso, nosotros deberíamos mantenernos en paz. Porque es espiritual. Entonces, Dios quiere que seamos salvos, pero que tengamos salud y que seamos libres y vivamos en paz. Pero también Dios desea que seamos prosperados. Y ahorita hay mucha crítica a nivel mundial. Esos que hablan del evangelio de la prosperidad. Y yo digo, eso no es conmigo, porque yo hablo de la prosperidad integral. Y cuando hablo de la prosperidad integral, lo primero que toco es la salvación. Ahora, cada uno de ustedes, Dios le dio una habilidad para algo. A mí Dios me dio habilidad para administrar. Entonces yo hago énfasis en la prosperidad económica y financiera. Y eso va a ser por un tiempo. Porque Dios me dice que va a llegar el momento donde yo no voy a hablar de prosperidad económica y financiera. Hablaré básicamente de la salvación. Pero eso en su tiempo. Pero a la vez Dios me dice que el gancho para que la gente crea va a ser la prosperidad económica y financiera. Que cuando vean lo que Él hace en la economía y la finanza, creerán. Hay gente que Dios le da don de profecía y cuando la persona que no cree le dicen algo del pasado, del presente o del futuro, la gente cree. Pero es porque le dio ese don de profecía. Hay gente que no cree, pero cuando tiene un ser querido enfermo, que le declararon que ya le quedaban horas o días de vida, y por sanación y gracia de Dios, y es sanado, entonces empieza a creer. Entonces unos creen por sanidad, otros creen por profecía y otros van a creer cuando vean la sobreabundancia. Y Dios conmigo me ha dado habilidades para eso. Para que lo que toque se multiplique. Porque yo voy a la escuela de nuestro Señor Jesucristo, a la escuela de Dios, que enseña a sumar y multiplicar. Hay otra escuela donde enseñan a restar y dividir. Yo a esa no he ido. Un aplauso a Dios, que Dios es fiel. ¿A cuál escuela va usted? ¿Qué enseñan en la escuela de Dios? Y multiplicar. Y nosotros a veces nos cuesta sumar. Y Dios multiplica facilito. ¿Y sabe por qué Él multiplica? Para que sepan que lo que ocurrió lo hizo Él. No queda duda de que Él lo hizo. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, fíjense, Dios desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Así como prospera tu alma. Entonces, ¿dónde debe estar la atención y concentración nuestra? En que prospere nuestra alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y cuando Dios dice que desea la salvación son para las almas. O sea que lo principal es la salvación. Y después viene la salud y la prosperidad como añadidura. Son añadiduras de Dios. La salud, la prosperidad, la libertad, la paz, todas esas son añadiduras.
Ahora, la adoradora decía, le traigo buenas noticias. Aquí yo se las ratifico. Le ratifico en el nombre de Dios que los tiempos que vienen sobre Venezuela serán tiempos de prosperidad integral. Tiempos de prosperidad integral vienen sobre Venezuela. Ya Dios nos ha permitido vivirlo en pequeño y por partes. Y nos los mostró en Almolonga, Guatemala, nos los mostró completo. Al final les voy a dar testimonio de Almolonga, Guatemala. Y eso viene sobre Venezuela. Así que preparémonos. Hay que estar preparados. Con las vasijas, todas las vasijas ahí preparadas. Hermano, y fíjense, para entrar, entonces, Dios desea que nosotros seamos prosperados. ¿Quién le dijo a Josué que meditara en la palabra de día y de noche para que haga prosperar su camino? Dios. ¿Quién desea que nosotros seamos prosperados? Dios. Pero es una añadidura. Y recalcando que lo más importante para Dios y para nosotros es la salvación. ¿Ustedes no creen que hay personas que van a ser salvas pero viven enfermas? Hay personas que van a ser salvas y viven angustiadas. Hay personas que van a ser salvas y viven en pobreza. Yo creo que sí. Pero Dios desea que seamos salvos, primero que nada, pero que tengamos salud, que vivamos en paz y que seamos prosperados. Entonces, hoy el énfasis va a ser sobre las primicias. Mucha gente ha escuchado hablar de primicias, pero no cumple con las primicias. Pero eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Fíjense algo, Dios pone en mi corazón que diferencie diezmo de primicia y de ofrenda. El diezmo es un mandamiento de Dios, que a Él hay que entregarle los diezmos, no nos pertenecen. Por eso es que algunos pastores lo diferencian con precisión. Los diezmos no los damos, lo entregamos porque no nos pertenece. Le pertenece a Dios. ¿Qué es el diezmo? El 10% de todo lo que recibamos. Debemos entregarle a Dios el 10%. Ese es de Él. Pero también la palabra dice que debemos entregar primicias adicionales al diezmo. Y dice, bueno, pero si el diezmo es bastante, ahora tengo que entregar primicias. Y dígame en esta situación que estamos viviendo en Venezuela, que no nos alcanza ni para comer. Diezmo. Y ahora primicia, no, ¿cómo que decía que no quería que ofrenda? Está pidiendo primicia. Hermano, y fíjense, y a Dios le agradan las primicias. A Dios le agradan las primicias. Por favor, en Génesis 4, capítulo 4, versículo 3, Caín le llevó ofrenda a Dios. Pero Abel también le llevó ofrenda a Dios. Allí lo tenemos, sí, ahí lo tenemos en la presentación. Sigue, por favor. Fíjense, Caín le llevó ofrenda a Dios, pero Abel también le llevó ofrenda a Dios. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que Abel escogió lo más gordo, lo más bonito, lo mejor. Y dice la palabra que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, porque fue escogida. Entonces, primero, que Dios sí está pendiente de lo que le entregamos. La intención del corazón, cómo lo hacemos, si es para agradarlo, con qué intención. Abel escogió lo mejor. Y fíjense, y dice, y Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda, mas no vio con agrado a Caín y su ofrenda,
porque Él dio algo de lo que había. Y después seguimos en el libro de Números, dice, Números 18:1, Jehová dijo a Aarón. ¿Quién dijo a Aarón? Jehová, Dios. Del aceite, eso es en el 18:1, pero en el Números 18:12 dice, de aceite de mosto de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Versículo 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, de las cuales trajeron a Jehová, serán tuyas. Y fíjese cómo le dice Jehová a Aarón, las primicias de lo más escogido. Entonces tiene que ser lo mejor de lo mejor. Continuamos. Miren las características del diezmo, de la ofrenda, pero sobre todo las primicias. Fíjense algo, el diezmo, usted entrega el 10% de lo que recibió, pero las primicias no indica la cantidad, es escogido. Lo que Dios ponga en su corazón, qué cantidad, pero yo sí le recomiendo que sea lo mejor. Lo más bonito, lo más gordo, con lo que usted desearía quedarse, con lo que desearía quedarse su esposa, su esposo, con lo de que desearían quedarse sus hijos. Eso es lo que hay que entregarle a Dios, porque Dios lo va a ver con agrado, lo mejor para Dios. ¿Y saben lo que es agradable? ¿A qué papá no le agrada cuando sus hijos tienen una actitud adecuada de obediencia? Y cuando ven que se esmeran porque su papá esté contento. Y nosotros a veces, estando contentos con nuestros hijos, tenemos que trabajar horas extras, tenemos que pedirle prestado al banco para comprarle algo a nuestros hijos. Pero ¿saben cuál papá no tiene que pedir crédito ni trabajar horas extras? Entonces, cuando papá está contento, lo que él le da, lo que uno no se merece. Entonces, hay que esmerarse en que Dios esté contento, porque las cosas fluyen. Y usted, fíjense algo, y se los voy a decir desde ahorita. Estos principios para la prosperidad integral rompen con la maldición de la pobreza. La pobreza es una maldición. Y eso se debe romper en su vida, si ha existido. Y se va a romper aquí en Venezuela. Y estos principios son para romper con eso. Entonces empiece a recibirlos así. Estos principios son para romper con la pobreza. Nosotros ya hemos visto que practicándolo eso sucede. Usted no es responsable de haber nacido en un hogar pobre, ni que su papá haya sido pobre, ni sus abuelos. Pero usted sí es responsable de morir pobre. Y después de usted escuchar esta conferencia, Dios le va a pedir cuenta. Porque usted no va a tener excusa. Usted quizás tuvo excusa hasta hoy. Y usted dirá, no, es que nunca me lo explicaron bien. Pero Dios le va a recordar este día. No, es que hubo un domingo 21 de enero en el teatro allá en Santa Fe y a ti te explicaron lo que era diezmo, ofrenda, primicia, cómo la deberías entregar, todo. Entonces no hay excusa. ¿Y saben lo que Dios pone en mi corazón? Que eso que ustedes están escuchando hoy aquí es como unas primicias. Porque lo que ustedes están escuchando hoy aquí lo va a escuchar todo el pueblo de Venezuela. Y ningún venezolano o extranjero que viva aquí va a tener excusa. Porque no me dijeron, porque no sabían. Todos van a saber. Así es que esté preparado. Esté preparado. Porque todo lo que está recibiendo va a ser de bendición para su vida.
Bendición impactante. Continuamos. ¿Por qué debemos cumplir con las primicias? ¿Por qué? Primero, porque es un acto de obediencia. La palabra dice, lleva las primicias de los primeros frutos a la casa del Señor, tu Dios. ¿Y saben quién lo dice? Jehová. Repito, no lo dijo un profeta, no lo dijo un apóstol, lo dice Dios. Que a su casa tienen que llevarle los diezmos, las primicias y las ofrendas. Permítanme terminar la diferenciación que quería hacer, que hasta ahora la hice de diezmo y primicia, pero con las ofrendas. El diezmo es el 10%. Las primicias, y son obligatorias, le pertenecen a Dios. Las primicias deberíamos entregárselas a Dios, pero eso es discrecional. Usted dice si las quiere entregar, cuánto va a entregar y la calidad de lo que va a entregar. Pero deberíamos entregarle primicias a Dios. Y las ofrendas es lo que entregamos adicional al diezmo y adicional a las primicias. Me explico. Una persona que gane sueldo mínimo quisiera entregar diezmo, ofrenda y primicia. Redondeemos ahorita que sueldo mínimo más el cestatique son 800,000 bolívares, más o menos, ¿no? Ajá. Entonces, usted debería entregar el diezmo. ¿Cuánto es el 10% de 800? 80,000. De 800,000. Entonces, usted debe entregar de diezmo 80,000. Y usted, a partir de hoy, debería de empezar a practicar el principio de las primicias. Hace año y medio, fui 3 veces a Brasil y allá Dios me mostró algo que yo pienso que todas las personas deberían empezar cumpliendo las primicias de esa manera. ¿Cómo lo hacen los hermanos brasileños? Usted gana 800,000 bolívares, lo divide entre 30 y le entrega el primer día a Dios. Cuando usted divide 800,000 entre 30, le da 26,000 tanto. Como uno siempre debe redondear a favor de Dios, 27,000 bolívares. Entonces usted entrega de diezmo 80,000 bolívares y entrega de primicia 27,000 bolívares. Y está cumpliendo con diezmo y primicia. Lo que usted dé adicional, eso es ofrenda. Lo que Dios ponga en su corazón. Así como me dijo una vez alguien, yo le tenía que dar una ofrenda porque fue a la institución. Mire, y no, lo que Dios, del tamaño que sea tu corazón. Del tamaño de tu corazón. ¿Cómo será el corazón? Entonces, hermano, quiero lo primero eso, que tengamos claro la diferencia entre diezmo, ofrenda y primicia. Yo leí un libro de un autor que decía, diezmo es igual a primicia, y en la Biblia se cita indistintamente. Eso no es así. Eso no es así. Diezmo es diezmo y las primicias están bien definidas. Y hay muchas citas bíblicas donde pidieron diezmo, le entregarás al Señor los diezmos y las primicias. Y no lo dice una vez, lo dice muchas veces. Aquí vamos a poner algunas. Y las ofrendas son voluntarias. Las ofrendas son voluntarias. En Éxodo 35, 29 habla de la ofrenda voluntaria. Y lo repite 3 veces. Inclusive a las mujeres dice, a las mujeres que Dios le puso un corazón sabio, tejieron, hicieron esto y esto. Imagínense, el que lleva ofrenda, Dios le dice que está actuando con sabiduría. Un corazón sabio al que entregó ofrenda. Entonces, conozco personas que le entregan a Dios el 20%, el 30%, el 60%. Hay algunas personas que ya le entregan a Dios el 90% y se quedan con el 10%. Yo di un testimonio hace como
4 años en Maracaibo, y hablé de eso, del 90% y que se quedaba con el 10%. Y cuando terminé, se me acercó un empresario y me dijo, mire, eso que usted habló del 90 y el 10, ya Dios me lo mostró a mí. Yo tengo 4 negocios y estoy abriendo el 5.º. Ahora, es fácil entregarle a Dios 20, 30. Ay, papá, esa es una lucha dura ahí, entre el espíritu y la carne. No es fácil, pero bueno, va a haber bendición. Primero es un acto de obediencia. Hay que entregárselo a Dios. Segundo, cuando entregamos las primicias, estamos honrando a Dios. Fíjense lo que dice la palabra. Honra a Jehová con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos. O sea que cuando entregamos las primicias, estamos honrando a Dios. Pero hay una promesa. Si usted entrega las primicias, Dios le dice que serán llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es rebosar? Que hay más de lo que ahí cabe. Entonces es sobreabundancia, rebosar, si cumplimos con las primicias. Y otro principio de las primicias o bendición es que santifica. Cuando usted entrega las primicias, Dios le bendice el resto. ¿Qué dice la palabra? Si las primicias son santas, también es santa la masa restante. Si la raíz es santa, también son santas las ramas. Entonces, cuando usted entrega las primicias, Dios le bendice el resto. Si usted entrega primicia un lunes, Dios le bendice la semana. Si usted entrega las primicias de enero, Dios le va a bendecir, a santificar los 11 meses restantes. Es diferente a lo que logramos de protección con el diezmo. Con el diezmo, en Malaquías 3:10, Dios dice, llevad los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. O sea, si usted diezma, hay promesa de sobreabundar. Pero en el versículo que continúa, Malaquías 3:11 dice, ahora yo reprenderé por vosotros al devorador. O sea, cuando usted diezma, Dios le protege lo que usted tiene. Pero cuando usted entrega primicia, Dios le bendice lo que viene. Ahí hay una diferencia. No sé cómo quedará una torta sin azúcar. O no sé cómo quedará una torta sin mantequilla. ¿Qué otra puede ser? ¿Cómo quedará una torta sin huevo, será? Sin huevo. Entonces, hermano, yo ante la duda, diezmo, entrego primicia y entrego algo de ofrenda. Dios está listo. Para que la torta esté completica. Completica. Y se los voy a ir diciendo ahorita, pero también lo vamos a hacer al final. El enemigo nuestro en el área económica financiera se llama espíritu de Mamón. El espíritu de Mamón es el espíritu de amor al dinero. Y se manifiesta como codicia, avaricia y egoísmo. Pobreza, miseria y escasez. Y yo digo, qué casualidad que aquí son 3 y aquí son 3. Entonces yo digo, bueno, a uno le he hecho el diezmo, al otro le he hecho las primicias y al otro le he hecho la ofrenda. Un aplauso a Dios que... Dios, ajá, ¿dónde está escrito eso? Hoy es un día de revelación. Y primera vez en mi vida que hablo de eso que hablé ahorita aquí. Mi esposa que me ha acompañado, ¿cuántas veces, mami? 100, primera vez. Porque fíjense cómo fluyen las cosas de Dios. Por revelación. Entonces, hermano, el espíritu de Mamón, de amor al dinero,
Dios me muestra a mí que la única manera de derrotarlo, derribarlo, es siendo fiel a Dios y entregando diezmo, ofrenda y primicia. Y eso queda derrotado. Y eso hay que atacarlo espiritualmente. No es ayuno y oración y adoración. Usted puede ser salvo y ora, ayuna y adora, pero si no entrega diezmo, ofrenda y primicia, va a ser salvo, sano, libre, vivir en paz, pero pobre. Pero hasta hoy, yo sé que ustedes van a salir bien en el juicio. Cuando los llamen a juicio, ¿ustedes van a salir? La palabra dice que nuestro Señor le entregó, ¿cierto?, los talentos. A uno 5, a otro 3 y a otro 1. Y después vino a pedir cuenta. A cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta. Ahora, ¿qué es lo que uno desea? Que cuando rindamos cuenta seamos hallados fiel. ¿Cómo le decían? Siervo bueno y fiel. Vamos a declarar de una vez. Levanten sus manos, por favor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que cada una de las personas que estamos acá, cuando rindamos cuenta, seremos hallados fiel. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Seguimos. Hermano, ¿para qué debemos cumplir con las primicias? ¿Para qué? Primero, Deuteronomio 14:23. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios el lugar del escogieres, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entregamos las primicias para aprender a temer a Jehová todos los días. Segundo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, cuando usted compra con las primicias, Dios le va a dar en sobreabundancia. Pero ¿para qué Dios le da a sus hijos en abundancia? Para toda buena obra. Porque a través de quién Dios bendice a la gente. A través de gente. Gente bendecida para bendecir. Entonces, si usted tiene un vecino que necesita medicina, ¿con qué se las compra? Con dinero. Y si alguien, su techo de la casa está roto, ¿con qué le compra láminas de zinc? Con dinero. Y alguien que no tiene útiles escolares para ir a la escuela, ¿con qué le compra útiles escolares? Con dinero. Y las cosas que haya que hacer aquí en la iglesia, ¿con qué se compran? Con dinero. Yo conozco muchas iglesias que quieren comprar cornetas y no tienen con qué. Y equipos de adoración y no tienen con qué. Que quieren comprar mejores asientos y no tienen con qué. ¿A qué necesitan? Dinero. Entonces el dinero es para toda buena obra. Cuando uno sigue leyendo 2 Corintios 9, ve que dice, y la gente le daba gracias a Dios por la bendición que recibía. Entonces, cuando la gente reciba ayuda de parte de ustedes, le van a dar gracias a Dios. De paso, porque cuando ustedes entreguen algo, van a decir, esto es en el nombre de Jesús. Nosotros estábamos entregando algo en un sitio y Dios a mi esposa le decía, mira, cuando lo entreguen, no se les olvide que es en el nombre de Jesús. Porque después la gente va a decir, ay, ellos sí son buenos, tienen el corazón grande. No. Tienen que darle la gloria a Dios, solo a Dios. Que es el que nos pone el corazón bondadoso, generoso. Así sea chiquito, pero generoso. Y en Ezequiel 44:30, que viene ahorita, pero lo voy a citar de una vez, dice que debemos diezmar de todo, ¿no? Pero al final dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Entonces, ¿para qué debemos cumplir con las primicias? Para que repose la bendición en vuestras casas.
Primero, para aprender a temer a Dios. Segundo, para toda buena obra. Y para que repose la bendición en su casa. ¿Quién no quiere que repose la bendición en su casa? Todos queremos. Hermano, fíjense acá. ¿De qué debemos entregar primicia? De todo. ¿Cómo dice la palabra? Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presente de todas vuestras ofrendas será para los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en sus casas. De todo. De todo. Nosotros, para la gloria de Dios, tenemos un fundo donde se produce leche, hay cría. Recuerdo que sembramos maíz, se hacía queso. ¿De qué hay que entregar primicia? De la leche, de las crías, del queso, del maíz, de todo. Yo recuerdo, sea para la gloria de Dios, enero del 2006, yo trabajaba, era presidente de Bandes, y entonces ya yo tenía varios años entregando enero de sueldo como primicia. Pero en enero del 2006 yo asistí a la primera reunión como representante en la CAF, Corporación Andina de Fomento. Y ahí le daban a uno, por asistir a una reunión, $900. $900. Y yo asistía como a 5 reuniones al año. Y asistí en el 2005. La primera reunión fue en enero 2006. La primera reunión, los primeros 900 que recibí deberían ser primicia. Y después yo había viajado el año anterior, 2005, como 7, 8 veces, viajes de comisión. Y el primer viaje fue en enero del 2006 a Bolivia, a La Paz, Bolivia. Y me quedaron de los viáticos $1,200. Y yo dije que lo que me quedara de viático del primer viaje, eso era primicia. Y me quedaron $1,200. Yo podía irme a mi viaje, pagar el hotel, la comida y decir, estos $1,200 son para comprar cosas para mí y mi familia. Pero esos son de Dios. Y me quedé, fue con los otros viajes, creo que hubo después 6 viajes más. Este libro se imprimió, gracias a Dios, en octubre de 2013. El día que lo presenté, yo invité a 200 pastores. Gracias a Dios, como me persigue la sobreabundancia, yo firmé 240 libros, porque yo dije, los voy a obsequiar. Pero los que estaban cerca de mí me decían, no, usted regala unos 5 libros y el resto los vende. Y yo decía, no, yo siento en mi corazón que eso es como una fiesta. Y como yo a los invitados a mi fiesta les voy a vender el libro. Entonces yo firmé 240 por si iban algún pastor adicional. Hermano, fueron 300. 350. Yo no pude saludarlos esa noche porque estuve firmando 100 libros adicionales. Y regalé, ofrendé, sembré 350 libros. Eso fue un miércoles. El viernes voy por primera vez a dar la conferencia en Maranata, Valencia, en la iglesia del pastor Javier Bertucci. Y habían 2,800 personas. Y doy mi conferencia. ¿Tá? Y compran 600 libros. Y yo le digo al pastor Bertucci, levante las manos por favor, reciba las primicias. Hermano, no aplauda todavía. Pero fíjense algo. El día que bautizamos el libro, el miércoles, había un pastor que escribió un libro, estaba escribiendo su segundo libro, lo había escrito y yo lo estaba leyendo, y un libro muy bueno. Y yo le pregunto, pastor, ¿cuántos libros de eso imprimió? 500. 500. ¿Y cuántos entregué yo el primer día? 350. ¿Y cuántos entregué de primicia? 600. Hermano, el domingo, ahí en la iglesia Maranata Valencia, se vendieron 1,000 libros.
Y el primer mes se vendieron 8,000 libros. Y digo, es cierto lo que Dios promete. Dios promete sobre abundancia. Dice, rebosará, tener más de lo que necesita. Bueno, pero ya había un testimonio previo. ¿Saben cuántos libros yo iba a imprimir? Fue un hermano cristiano a mi oficina y yo tenía el libro en borrador. Y él me pregunta, ¿cuántos libros va a imprimir? Yo digo, bueno, tengo dinero para imprimir 1,500. No, eso es muy poquito. Yo quiero ofrendar en esos libros tuyos. Y yo digo, ¿cuánto? 3,000. No, eso es muy poquito. 5,000. No, muy poquito. 7,000. ¿Y cuánto iba a imprimir yo? 1,500. Y él se fue. A los 3 días me llaman de la imprenta y me dicen, mire, por aquí pasó el señor Carlos y mandó a imprimir los libros. Y yo le digo, ¿cuánto? 7,000. No, él dijo aquí que eso era muy poquito y mandó a imprimir 10,000. 10,000. A la semana, a los 15 días, cuando imprimen el libro, yo llamo a Enlace, la televisora Enlace. Ellos siempre me decían, ¿cuándo vas a escribir el libro? ¿Cuándo vas a escribir el libro? Que nosotros queremos sembrar en el libro. Y yo los llamo y le digo, mire, ya el libro está listo, se imprimieron los primeros. ¿Y cuántos imprimieron? Yo le digo, 10,000. 10,000. Bueno, nosotros te vamos a apoyar con 5,000. 10,000 más 5,000. 15,000. ¿Y cuántos iba a imprimir yo? 1,500, hermano. ¿Cuántos se vendieron el primer mes? 8,000. Apenas recibí el dinero de los 8,000, mandé a imprimir 20,000. Gracias a Dios, sea la gloria para Dios, hasta hoy se han vendido 35,000 libros. ¿Cuánto normalmente se imprime de un libro? 1,000, para ver si se venden. Y cuando nosotros, lo que es como que la intención del corazón, cuando nosotros orábamos por el libro, ¿cómo orábamos por el libro? Bueno, que se venda bastante el libro, que a la gente le guste. Señor, que el que lea el libro tenga el deseo de cumplir todo lo que lea en él y vea tu palabra hecha realidad y le provoque leer el libro de donde salió lo que está ahí, que es este. Bueno, y por eso recibimos los testimonios. Hermanos cristianos con 10, 15 años, pastores con negocio. Hermano, qué bueno su libro, me fue revelado. Y digo, porque nosotros cuando oramos dijimos que el que lee el libro le sea revelado.